Buenos días, señores estudiantes. Hoy vamos a repasar los huesos del miembro inferior. Aquí en la figura tenemos a Gabriel Falloppio, que nació en Modena, Italia, en 1523 y falleció el 9 de octubre de 1562. Fue un anatomista de la Escuela de Prado y es quien nos dejó el nombre de epífisis a las porciones distales a la diáfisis de los huesos largos. Epi, encima, fisis, crecimiento y desarrollo. Se llama epífisis porque tenemos a nivel de los extremos de los huesos largos el cartílago de crecimiento. Cuando describimos los huesos tenemos que seguir una secuencia lógica para no estar repitiendo y dando vueltas. Lo primero que se debe hacer es dar el nombre del hueso, situación, posición anatómica, clasificar, dar una forma y de la forma se derivan las caras, bordes y ángulos. Además podríamos hablar de la osificación. El miembro inferior va a estar conformado por el cinturón pelviano y a su vez está formado por los huesos ilíacos y el sacro. Empezaremos por la descripción del hueso ilíaco. El hueso ilíaco, su nombre se debe a que ilio significa torcido, porque aparentemente este hueso tiene una torsión, o coxal, porque va a formar una cadera. Va a estar situado entre el sacro y el fémur. Va a formar parte de la pelvis ósea. Su posición anatómica. La posición anatómica es fácil de determinar: la cresta ilíaca hacia arriba y el acetábulo o cavidad cotiloidea hacia abajo, hacia afuera y la sínfisis pubiana hacia adelante. El hueso ilíaco tiene una forma cuadrilátera, es decir, va a tener 4 bordes y 2 caras. Va a tener una cara interna y una cara externa. Una cara interna va a tener 2 porciones. Estas 2 porciones están divididas por la línea innominada o cresta arcuata, en una porción superior y otra inferior. La porción superior a su vez se divide en 2 tercios anteriores, denominada fosa ilíaca. Esta fosa ilíaca va a estar ocupada por el músculo ilíaco. En el tercio inferior vamos a ver 2 estructuras muy importantes. La tuberosidad ilíaca es una tuberosidad hecha por los ligamentos sacroiliacos y la superficie articular con el sacro. Esta superficie articular es rugosa, fructuosa, y tiene una porción vertical y otra porción horizontal. Algunos autores la comparan como una regla o escuadra de albañil, algunos otros como la oreja de un simio. En la parte inferior vamos a ver 2 porciones, la porción pubiana y la porción isquiática. En esta porción vamos a observar por debajo de la línea arqueada una porción casi cuadrilátera que va a estar ocupada por la inserción del músculo obturador interno. Y luego tenemos en la porción anterior la cara posterior de la sínfisis pubiana. Y entre los dos van a formar el marco isquiopubiano delimitando el foramen obturado. La cara externa a su vez va a estar dividida en 3 porciones, una porción superior, una porción media que es la cavidad acetabular y una porción inferior, el marco isquiopubiano. La cara superior también se la denomina cara glútea porque ahí se van a insertar los músculos glúteos. Estos van a estar divididos por 2 crestas que van a ir de la porción anterior de la cresta ilíaca hacia la escotadura isquiática, la anterior, la posterior, y algunos autores van a también indicar una inferior. Estas líneas me van a delimitar las superficies de inserción del músculo glúteo mayor, glúteo medio y glúteo inferior. En la parte inferior vamos a tener la cavidad acetabular o cotilo. Cotilo simplemente quiere decir cavidad y acetabulum quiere decir copa de vino. Tiene una forma excavada, cóncava, esférica y va a estar dividida en 2 porciones. Una porción central que se va a denominar trasfondo acetabular, que tiene una superficie rugosa. Y la otra porción a manera de media luna, que va a ser lisa, pulimentada y que va a ser la superficie articular. Esta cavidad va a tener una cresta y esta cresta a su vez va a tener
escotaduras. La escotadura más significativa va a ser la inferior, porque va a ser la unión del hueso del isquion y del pubis. La que le sigue va a ser una escotadura anterior, nos indica la unión del hueso ilíaco con el pubis, y otra posterior menos significativa, que es del hueso ilíaco con el isquio. Aquí podemos ver la división de los diferentes segmentos del hueso ilíaco: el ilion, el pubis y el isquio. En la parte superior acá va a formarse un canal que se llama canal supraacetabular, donde se va a insertar la porción refleja del músculo zuco. Y en la parte inferior tenemos el marco isquiopubiano. Vamos a tener la eminencia pectínea, la cara anterior del pubis, la rama descendente, en la porción posterior la cara externa del isquio, que uniéndose va a dar el marco isquiopubiano. De los bordes, como es un hueso cuadrilátero, va a tener 4 bordes. El borde superior es una cresta gruesa que va a tener 2 labios, uno medial y otro externo, y un intersticio. El labio medial va a dar inserción al oblicuo externo, el intersticio al oblicuo interno y el labio medial al transverso. A su vez, esta cresta se va a dividir en 3 segmentos. Un segmento anterior, donde se va a insertar el músculo sartorio, y una porción intermedia donde se van a insertar los músculos antes citados, y en la porción posterior una porción rugosa para ligamentos e inserción del dorsal ancho. El borde anterior va a partir de la espina ilíaca anterosuperior, va a formar una escotadura. Por esta escotadura va a pasar el nervio cutáneo femoral lateral. Luego vamos a tener la espina ilíaca anteroinferior, donde se va a insertar el recto femoral, y una amplia escotadura que está dividida a su vez por 2 porciones, una para el paso del músculo psoas y otra para la inserción del músculo pélvico. Por lo tanto, este borde va a terminar en la espina o tubérculo del pubis. Luego tenemos otro borde posterior que se va a iniciar en la espina ilíaca. Va a formar una amplia escotadura denominada escotadura ciática o isquiática, que va a terminar en la espina, y va a formar otra pequeña escotadura para el paso del músculo o tendón del obturador interno. Y finalmente va a terminar en la tuberosidad isquiática. Finalmente tenemos el borde inferior, que va a ir de la tuberosidad isquiática hacia la carilla de la articulación de la sínfisis pubiana. Va a tener un labio medial para la inserción de los músculos transversos del períneo y un labio externo para la inserción del músculo aductor mayor. Va a tener 4 ángulos: el ángulo postero superior, el ángulo antero superior, donde se va a insertar el músculo sartorio, y por detrás el tensor de la fascia lata. El ángulo anteroinferior va a estar representado por una carilla elíptica o elipsoidal rugosa fractura que se va a denominar sínfisis pubiana. Y el ángulo posterior es el más prominente, que va a ser la formación de la tuberosidad isquiática. Como indicamos, el hueso ilíaco va a formar el cinturón pelviano con el sacro. A su vez va a formar la cavidad pelviana, y esta cavidad pelviana va a estar formada por el promontorio, la aleta del sacro, la línea innominada, la eminencia pectina y la sínfisis pubiana. Esto tiene mucha importancia porque la mujer se va a constituir en el estrecho superior, que va a permitir pasar al niño para el nacimiento por el canal del parto. Y como vemos, es una pelvis femenina que es ancha transversalmente y tiene el estrecho superior una forma elíptica casi circunferencial. En cambio, en el varón es más amplio en sentido antero-posterior y estrecho transversalmente, y no tiene una forma elíptica, sino una forma más de corazón de naipe francés. Aquí se ve mejor la diferencia: pelvis femenina con su estrecho casi circular. Y habíamos indicado que
el hueso ilíaco va a recibir diferentes inserciones en su cara interna, el músculo ilíaco, el obturador interno. En su cresta van a estar el oblicuo externo, el labio externo, en el intersticio el oblicuo medio y en el labio interno el transverso. En su cara externa tenemos el glúteo mayor, glúteo medio y glúteo menor. La inserción del músculo recto anterior, su porción refleja. Aquí tenemos la inserción del aductor mayor y en la parte anterior vamos a tener la inserción del otro primer aductor. Entonces así completamos la inserción en la cara interna con el obturador interno. Es importante determinar algunos diámetros que les va a servir en obstetricia. Vamos a tener un diámetro antero-posterior que va a venir del borde superior de la sínfisis pubiana hacia el promontorio. Esto se denomina conjugado anatómico antero-posterior que mide 11 centímetros. Vamos a tener un diámetro oblicuo. Este es el diámetro oblicuo izquierdo que va a estar determinado por la eminencia pectínea del lado izquierdo. Entonces tenemos el oblicuo izquierdo que mide 12.5 centímetros y el oblicuo derecho 12 centímetros. El transverso 13 centímetros. Aquí tenemos una vista sagital. Este es el diámetro anteroposterior anatómico. El obstétrico que mide 10.5, el subpubiano promonto que mide 12.5 y así el estrecho inferior que es muy importante que va a ir del pubis al vértice del coxis y mide 9 centímetros. Hueso fémur. El hueso fémur significa hueso del muslo, va a estar situado entre el hueso ilíaco o coxal y la tibia, va a formar parte del esqueleto del muslo. Su posición anatómica, un segmento de esfera denominada cabeza femoral hacia arriba y hacia adentro, y una línea áspera hacia atrás. Se lo clasifica como hueso largo porque tiene una diáfisis y dos epífisis. La diáfisis va a ser prismática triangular, es decir, va a tener una cara anterior, una cara postero interna y postero externa. La cara anterior es convexa, lisa, y va a ser punto de inserción del músculo vasto intermedio del cuádriceps, postero interna y postero externa. De los bordes, va a tener un borde medial, un borde externo, que son romos, y el borde posterior tiene vital importancia. Este borde posterior se denomina línea áspera por sus irregularidades. Va a tener un labio medial que va a ser punto de inserción del vasto interno, otro labio externo que va a ser punto de inserción del vasto externo. En sus extremidades se va a dividir. En la porción superior se va a trifurcar. Va a ser uno medial que va a ir hacia el cuello del hueso y va a ser la línea del vasto interno. Otro intermedio que se va a ir al trocánter menor se va a denominar línea pectínea para la inserción del músculo pectíneo. Y una externa rugosa que va a ser punto de inserción del glúteo mayor. Y los anglosajones nos sacan una cuarta línea que sería del aductor menor. En la parte inferior se divide en dos formando una superficie triangular que se llama superficie poplitea. En la parte más inferior de la línea del labio externo se va a insertar el músculo bíceps corto de las epífisis. La epífisis proximal del hueso fémur tiene tres porciones, una porción denominada cabeza, un trocánter mayor y un trocánter menor. La cabeza, como podemos ver, tiene una forma esférica de 2/3 de superficie, entre 20 y 25 milímetros de diámetro, y en el cuadrante postero inferior
vamos a encontrar la fosita del ligamento de la cabeza femoral o ligamento seco. Esta cabeza femoral va a estar unida al trocánter mayor y menor por un cuello. Es un cuello muy bien determinado que va a tener una cara anterior y una cara posterior. Este cuello va a estar delimitado por la superficie, el contorno de la superficie articular y las líneas intertrocantérias anterior y posterior. Va a tener un borde superior menos escotado y un borde inferior de mayor escotadura. Luego tenemos al trocánter mayor, es casi cuboidal, va a tener una cara anterior, una cara posterior, una cara lateral y una cara medial y una cara superior. La cara anterior es rugosa, fructuosa y va a estar delimitada hacia el cuello por la línea intertrocanteria anterior. Esta línea intertrocanteria anterior está hecha por la inserción de la cápsula de la articulación coxofemoral. La cara posterior va a tener una línea más gruesa intertrocanteria posterior y que va a ser el punto de inserción del músculo cuadrado femoral. La cara externa es convexa, rugosa y va a ser punto de inserción del glúteo medio. La cara superior o borde superior va a recibir la inserción del músculo piramidal. Y la cara interna solamente queda una pequeña superficie cóncava porque el resto está ocupado por el cuello del remo. Y aquí vamos a observar una fosita trocanteriana antes llamada fosa digital, porque parecería que es hecha por un dedo, en cuyo extremo antero superior se va a insertar el músculo obturador interno y en el fondo de la fosita el obturador externo. Y la cara inferior se va a hacer parte de la diáfisis femoral. El trocánter menor es una eminencia ósea de forma conoidea y que va a ser punto de inserción del músculo iliosoas. Aquí podemos ver esta porción conoidea del trocánter menor. La epífisis distal va a estar formada por dos porciones, las superficies articulares que a su vez se van a dividir en una porción anterior troclear y los dos cóndilos y los epicóndilos medial y lateral. Entonces describiremos la parte de la superficie articular. La parte anterior de esta superficie articular va a estar formada por la tróclea o polea femoral. Como toda polea va a tener un labio externo menos prominente y un labio medial más prominente unidos por un canal. Esta porción troclear va a estar unida hacia los cóndilos por una línea cóndilo-troclear. Los cóndilos son dos segmentos ovoideos que van de adelante hacia atrás, van a estar separados por la escotadura intercondilia y la característica del cóndilo medial es más amplia en sentido antero-posterior que transversal. En cambio, el cóndilo lateral es tanto en su sentido antero-posterior como transverso casi similar. Vamos a tener los epicóndilos. El epicóndilo medial es una prominencia amplia que va a ser punto de inserción de los ligamentos colaterales de la rodilla. Y lo más significativo en este cóndilo es este tubérculo denominado tubérculo del tercer aductor, donde se va a insertar el fascículo medial de este músculo. En cambio, en el epicóndilo lateral vamos a observar que de igual manera se va a insertar el ligamento colateral externo de la rodilla y por debajo vamos a encontrar un canal o surco para la inserción del músculo oblícuo. A nivel de la superficie supratroclear vamos a encontrar una superficie triangular denominada superficie supratroclear. Aquí observamos la inserción del músculo vasto intermedio en los labios, los vastos interno y externo. Aquí encontramos la inserción del glúteo menor en la cara anterior y del glúteo medio en la cara externa. Aquí el iliosoas. Aquí vamos a encontrar la superficie articular del músculo
articular, y en la cara posterior de la porción inferior los gastronevios. La rótula se denomina así rótula porque parece una rodilla o patela simplemente. Está situado en la parte anterior de la articulación femorotibial. Su posición anatómica, la porción convexa rugosa con estrías verticales hacia adelante y la base hacia arriba. La porción de la superficie articular menor va a ir hacia afuera. La cara anterior. La cara anterior tiene una forma convexa, rugosa, que va a tener unas estrías verticales por la inserción del tendón del cuádriceps. La cara posterior va a estar dividida por una cresta vertical en dos superficies articulares cóncavas, una amplia medial y otra corta lateral. De los bordes, el borde superior va a recibir al cuádriceps y los bordes laterales a los ligamentos meniscos rotulianos. Y el vértice está en la parte inferior, que va a ser punto de inserción del ligamento rotuliano o patelar. La tibia. La tibia es un hueso de la parte interna de la pierna y se denomina así porque para algunos autores se parecería a una flauta, instrumento musical. Como todo hueso largo, va a tener una diáfisis y dos epífisis. Su posición anatómica, la porción más amplia, denominada meseta tibial hacia arriba, un borde cortante hacia adelante y un malleolo que desciende hacia abajo medialmente. La diáfisis tibial va a tener una forma prismática triangular, por lo tanto va a tener una cara anteroexterna y una cara anterointerna. La cara anterointerna es subcutánea, solamente va a recibir inserciones en su extremo superior. En cambio, la cara anteroexterna va a ser punto de inserción de los músculos, especialmente el músculo tibial anterior. La cara posterior es muy importante. Esta cara posterior nos va a mostrar una línea oblicua. Esta línea oblicua tiene un labio superior para la inserción del músculo popliteo, una línea inferior para la inserción del músculo tibial posterior y un intersticio para la inserción del músculo soleum. A su vez, la cara posterior va a estar dividida por una línea vertical que va a dividir en dos segmentos. Un segmento lateral para la inserción del músculo tibial posterior y un segmento medial para la inserción de los músculos flexores. Y en el extremo superior vamos a encontrar la epífisis superior, que va a estar formada por tres tuberosidades. Una tuberosidad tibial, un cóndilo medial y un cóndilo lateral. ¿Qué es lo que vamos a encontrar? Van a tener una cara superior. Aquí podemos observar la cara superior de los cóndilos, cóndilo medial y cóndilo lateral. La cara articular del cóndilo medial tiene un diámetro anteroposterior más amplio que el transversal. Esto se debe a que el cóndilo medial del fémur es más amplio en sentido anteroposterior. En cambio, la meseta tibial del cóndilo externo va a ser casi sus dimensiones similares en sentido anteroposterior y transversal. Estas dos superficies se van a unir a través de dos espinas, las espinas o tubérculos tibiales, y estos tubérculos tibiales nos van a delimitar una superficie preespinosa y otra superficie retroespinosa. Estas superficies preespinosas son punto de inserción de los ligamentos cruzados, anterior y posterior. Vamos a encontrar la tuberosidad, que es punto de inserción del ligamento rotuliano, y en su extremo superior vamos a encontrar el tubérculo de Yerdi, que es punto de inserción del músculo tibial anterior. Luego tenemos el cóndilo lateral. En el cóndilo medial vamos a observar un canal transversal superior para tendón del semimembranos. En la parte inferior vamos a tener la epífisis distal, que tiene forma cuboidal. Una cara anterior, una cara posterior, una cara medial, una cara externa y una cara inferior y superior. La cara anterior es la prolongación de la cara externa de la diáfisis
tibial. La cara posterior es una continuidad de la cara posterior. La cara externa se va a formar una superficie triangular articular. Aquí se va a formar la articulación tibio-peronea o una sindesmosis tibio-peronea. La cara medial va a prolongarse con el maléolo tibial y la cara inferior tiene una forma de mortaja, es decir, va a tener una cara superior y una cara medial. La cara medial tiene forma triangular de vértice inferior y la cara inferior con respecto al hueso va a tener una forma de polea porque va a articularse con la cara superior del astrágalo o polea astragali. En la cara posterior vamos a tener los surcos por el tibial posterior para los flexores de los dedos. Aquí vemos la inserción del ligamento rotuliano, la inserción del tibial anterior. Aquí vemos la línea oblicua que va a insertarse el músculo sólido. En esta superficie superior a la línea oblicua se va a insertar el popliteo y en la parte inferior el músculo flexor de los dedos y en la parte lateral el tibial posterior. El hueso peroné. El hueso peroné también es un hueso largo. Peroné significa hebilla, tiene la forma de una aguja. Es un hueso largo que está situado en la parte externa de la pierna y su posición anatómica va a ser la siguiente. En la extremidad inferior vemos la superficie articular y una fosilla posterior. Esta fosilla posterior tiene que estar hacia abajo, hacia atrás. Entonces, de esta manera podemos determinar su posición anatómica. La diáfisis va a tener una forma prismática triangular. Va a tener una cara externa, una cara medial y una cara posterior. La cara externa es convexa, va a recibir la inserción de los músculos peroneo lateral largo y corto. La cara interna es muy importante porque va a estar dividida por una cresta, denominada cresta interósea, en dos segmentos, uno anterior para los músculos extensores y otro posterior para los músculos flexores. En esta línea se va a insertar la membrana interósea. En la extremidad superior vamos a observar la cabeza del peroné. Esta cabeza del peroné va a tener una prolongación superior que se va a denominar apófisis estiloides del peroné. Se va a insertar el ligamento colateral de la rodilla y vamos a encontrar una superficie articular con la tibia. La cara externa es rugosa. La cara inferior va a tener una cara externa rugosa, ampliamente bien determinada en el ser vivo. Es la prominencia del pie del lado externo y esta en su cara interna se va a dividir en dos porciones. Una porción anterior de forma triangular, algo convexa de base superior de vértice inferior que se va a articular con la cara externa del astrágalo y una porción posterior, una fosa que va a recibir la inserción de los ligamentos. Aquí podemos ver la inserción de los músculos, el peroneo lateral largo, el peroneo lateral corto, la cresta interósea, la inserción del tibial posterior, la inserción del flexor del dedo hallux y la inserción del músculo extensor común en el segmento anterior a la cresta interósea. Aquí se va a insertar el músculo bíceps femoral. Los huesos del pie. Los huesos del pie se van a dividir en tres porciones. Huesos del tarso, huesos del metatarso y huesos de los dedos. En el tarso vamos a tener 7 huesos y se va a dividir en una fila posterior y en una fila anterior. La fila posterior va a estar dada por el astrágalo y el calcáneo. Aquí podemos ver al calcáneo, que es un hueso que se va a situar en la parte inferior, va a formar el talón del pie, su porción anatómica, una porción denominada subtentaculum tale, hacia adelante, hacia adentro y hacia arriba.
La clasificamos como hueso corto y tiene una forma cuboidal, cara superior, inferior, lateral y medial, cara anterior y posterior. La cara superior va a tener tres segmentos. Un segmento anterior que va a tener dos superficies articulares y un segmento medio que va a estar dividido por el surco calcáneo. Esta superficie posterior es una superficie convexa cilíndrica. Estas superficies anteriores son casi planas. Y un segmento posterior que es parte de la cara superior del calcáneo. La cara externa es convexa, rugosa. Vamos a observar una polea de los peroneos, otro peroneo que está acá, y la inserción del ligamento calcáneo peroneo. La cara inferior es muy importante, clásicamente se dividía en un tubérculo anterior y dos tubérculos posteriores. Hoy se denomina tubérculo del calcáneo anterior y las apófisis calcáneas lateral y medial. La cara medial es muy importante porque va a tener el canal calcáneo y en su extremo superior y anterior vamos a encontrar un relieve óseo denominado subtentaculum tali, el que sostiene al hueso talo, que es el astrágalo. Va a tener una cara superior articular, un borde medial que va a tener un canal para los músculos flexores y en la parte inferior para el músculo flexor del hallux. La cara posterior es rugosa, convexa, anfractuosa, donde se va a insertar el tríceps sural. La cara anterior va a ser una superficie articular que se va a articular con el hueso cuboides. Tiene una forma de ciliate mortal. Aquí tenemos al hueso astrágalo o hueso talo. Está situado por encima del hueso calcáneo y por debajo de la tibia y el peroné. Su posición anatómica. Una prolongación ósea denominada cabeza astragalina hacia adelante, la polea hacia arriba y la superficie triangular hacia afuera. Va a tener igual forma cuboidal de 6 caras. La cara superior en el segmento posterior va a estar formado por la polea astragalina que tiene un labio externo más prominente, un canal y un labio medial. Hacia adelante encontramos el cuello y la cabeza del astrágalo, que es un segmento de esfera. La cara inferior va a tener dos segmentos, un segmento articular posterior excavado en cilindro y una superficie anterior que va a estar en relación con el calcáneo propiamente y con el subtentaculum tali. Va a estar dividido por el canal calcáneo que van a formar el seno del tarso. De las caras, la cara externa tiene una superficie articular triangular de base superior de vértice. En cambio, la cara interna tiene una forma de coma o vírgula cuya base es anterior y la cola es posterior. En la parte inferior va a haber una superficie rugosa o fractuosa. La cara anterior va a estar formada por la cabeza astragalina, que es un segmento de esfera. Este segmento de esfera no es fino, no es regular, va a tener irregularidades. Una inferior para la cara superior del calcáneo y otra medial para la cara superior del subtentaculum tali, que va a formar crestas de división. Una cara posterior, donde vamos a ver el tubérculo del astrágalo. El hueso navicular o escafoides es un hueso corto que va a tener una cara posterior para la cabeza astragalina, una cara anterior que va a estar dividida por dos crestas verticales para las tres cuñas, una cara superior convexa rugosa que va a recibir ligamentos, una cara inferior igual rugosa o fractuosa y un tubérculo del escafoides que va a estar en la parte media. Es más prominente en el sexo femenino, en las que usan los tacones altos. Aquí se va a insertar el tibial posterior. El hueso cuboides, como su nombre indica, tiene forma cuboidal. También es un hueso corto
La porción anatómica va a ser la cara que tiene un canal hacia abajo y las carillas que tienen dos segmentos medialmente y la carilla que tiene forma de silla de montar hacia atrás. Entonces va a tener una cara superior convexa, rugosa para la inserción ligamentosa, una cara inferior igual rugosa, anfractuosa, una cara anterior que va a recibir a los metatarsianos y una cara posterior que tiene la forma de silla de montar, que se va a articular con el calcáneo. La cara inferior es muy importante porque vamos a tener un canal. Este canal va a estar ocupado por el tendón del peroneo lateral, ¿verdad? Y el tubérculo de la cara inferior del calcáneo que va a recibir la inserción del ligamento plantar. Estas son las tres cuñas: cuña interna o primera cuña, intermedia y cuña tercera o lateral. Van a tener una cara posterior, se van a articular con la cara anterior del escafoides y una cara anterior que se van a articular con los metatarsianos. Con el primer metatarsiano, segundo, tercero. Los metatarsianos son huesos largos, son en número de 5. Van a tener una base posterior y una cabeza anterior, una diáfisis. La cara inferior va a tener unas crestas longitudinales que me van a dividir en caras internas y externas. Las caras superiores van a ser lisas, casi convexas. El primer metatarsiano es el más corto y más grueso. Va a tener una cara posterior articular la cabeza de forma de esfera. Luego tenemos el segundo metacarpiano, el tercero, el cuarto y el quinto tiene la particularidad de tener una apófisis estiloides. El segundo, el tercero y el cuarto tienen superficies articulares posteriores y superficies articulares mediales y laterales. Y finalmente tenemos las falanges similar a la mano. El dedo hallux va a tener una falange proximal y una distal. Y el resto de los dedos, falanges proximales, falanges medias y falanges distales o unguiales. Muchísimas gracias.